Bueno, buen día chicos, soy el profesor Horacio Brites, he trabajado con ustedes en primer año en el espacio curricular dibujo técnico, ¿sí? Hoy vamos a hacer una actividad sobre temas que hemos desarrollado a modo de repaso, como para prepararnos en un abordaje de un examen o de un recuperatorio. Vamos a hacer un repaso sobre algunos conceptos rápidos y elementos para pasar a hacer un trabajo que precisamente lo hemos hecho el año pasado, lo venimos repitiendo. Lo vamos a dejar grabado en este video que va a estar dividido en varias partes, ¿sí? Ya les voy a explicar de qué se va a tratar esta primera parte del video. Bien, este es el trabajo que voy a acercar a la cámara, que vamos a intentar lograr hacerlo, ¿sí? Como ven, es un trabajo que tiene un trazado de líneas oblicuas, es decir, líneas inclinadas en diferentes ángulos. Tiene una figura geométrica abajo que vamos a intentar lograr. Y abajo de todo, vamos a ver que tiene, abajo en la parte inferior de la hoja, una zona de escritura que recibe el nombre de rótulo. Esta zona de escritura es lo que vamos a intentar hacer en esta primera parte del video. Vamos a conocer sus dimensiones y la forma de hacerlo. Vamos a empezar por aquí. Perfecto. Entonces, comenzando con la actividad. Lo primero que vamos a conocer es precisamente la superficie de trabajo donde lo vamos a hacer. O hoja o lámina de dibujo técnico. Normalmente en dibujo técnico en las escuelas utilizamos dos láminas de dos formatos diferentes. Formato A4 y formato A3. En esta oportunidad vamos a trabajar con un formato A4. ¿Sí? En las librerías normalmente cuando yo voy a comprar una superficie de trabajo para dibujo, una hoja de dibujo, normalmente cuando yo pido un formato A4 ya me entregan una hoja dentro de este estilo. Esta hoja es una hoja que tiene estas características. Las dimensiones para que precisamente respondan al formato A4 son de 297 milímetros de altura por 210 milímetros de ancho. Dentro de la hoja está conformado de la siguiente manera. En su extremo izquierdo, su lado izquierdo, tiene un margen de color blanco, ¿sí? De 25 milímetros de ancho, que ya tiene o viene agregado dos agujeros precisamente para poder encarpetarlo. En el extremo superior posee un margen de 10 milímetros de altura, de color blanco para diferenciarlo. En la parte inferior también tiene un margen de 10 milímetros de altura, de color blanco, por supuesto con la impresión de la marca de la hoja. Y en el margen derecho también tiene un espacio libre, un margen de 10 milímetros de ancho, también de color blanco. En la zona centro de la hoja está justamente el sector que llamamos sector milimetrado. ¿Por qué milimetrado? Porque van a identificar que está compuesto por muchas líneas verticales y horizontales cuyas separaciones de 1 milímetro y son normalmente de un color, las líneas son de un color naranja o a veces amarillo. Esa va a ser la zona de trabajo nuestra. Vamos a respetar libre los márgenes, no vamos a escribir nada en los márgenes, ¿sí? Pero sí vamos a trabajar en la zona milimetrada. Muy bien, entonces hoja milimetrada, formato A4 es la que utilizamos para hacer este tipo de actividad. Muy bien, seguimos con los elementos a utilizar. En dibujo técnico utilizamos normalmente dos escuadras, ¿sí? Que las vamos a presentar aquí. Esta escuadra es la escuadra conocida como escuadra de 60 grados, ¿sí? O cartabón, también se la conoce con ese nombre. Esta escuadra es un triángulo cuyos ángulos son diferentes los tres. En este sector tengo el ángulo de 60 grados, ¿sí? En el ángulo opuesto, del otro lado, tengo el ángulo más pequeño que es de 30 grados, que también lo voy a utilizar. Y en la parte superior tengo el ángulo de 90 grados, complementario, de 90 grados. ¿Sí? Siempre la suma de los tres ángulos interiores deben dar 180 grados. ¿Sí? Entonces, yo tengo 60 más 30, 90. Por lo tanto, me restan 90 grados para cubrir o llegar a los 180 grados de la suma de ángulos interiores.
Esta escuadra puede tener diferentes tamaños, ¿sí? Pero lo prioritario y lo que necesito es los ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una escuadra, ¿sí?, de un tamaño más pequeño, pero que respeta los ángulos necesarios, como ser, por ejemplo, esta es una escuadra que podemos encontrar comúnmente, que solemos tener a mano. No hay diferencia con la otra, es decir, la diferencia no está precisamente en lo más importante, que son sus ángulos, sino en su tamaño. Sino que en su tamaño. Cualquiera de las dos funcionan perfectamente para el tipo de actividad que vamos a realizar. La otra escuadra que utilizamos es la escuadra llamada escuadra de 45 grados. ¿Sí? Esta escuadra de 45 grados tiene la figura de un triángulo cuyos ángulos de 45 grados se encuentran aquí abajo y están opuestamente ubicados. Este es el ángulo de 45 grados, este es el otro ángulo de 45 grados. 45 más 45 son 90 grados, y habíamos dicho que todo triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores, siempre da 180 grados. Por lo tanto, si aquí tengo 45 más 45, que son 90 grados, le restarían los 90 grados que están aquí arriba, en este ángulo, para complementar los 180 grados. Bien, estas son las escuadras que vamos a utilizar para hacer la actividad del trazado de las líneas. Siguiendo con los elementos, también es importante contar con las reglas horizontales, ¿sí? Doble decímetro o triple decímetro, ¿sí? Esta es una regla un poquito más grande que yo voy a utilizar para poder trabajar en el pizarrón. El tamaño de la regla depende de la superficie donde vaya a realizar la actividad. Esta es una regla doble decímetro. ¿Por qué doble decímetro? Porque precisamente tiene 2 veces 10 centímetros. Está la triple decímetro, está la cuádruple decímetro, como es esta. Vamos a utilizar de acuerdo a lo que tengamos y a lo que necesitemos. Otro elemento fundamental es nuestra herramienta de trazado, los lápices negros que vamos a utilizar. En dibujo técnico es recomendable siempre contar con 3 lápices negros para hacer 3 tipos fundamentales de líneas según su grosor, ¿sí? Un lápiz de trazo grueso, un lápiz de trazo medio y un lápiz de trazo fino. En esta oportunidad yo tengo 2, pero lo recomendable es tener 3, ¿sí? Normalmente se sugiere como lápiz de trazo grueso tener el lápiz cuya característica es lápiz B, ¿sí? La B larga. Ese lápiz es el lápiz que me va a permitir hacer el trazado grueso, que si yo le agrego un número delante, es decir, si yo en vez de tener un lápiz B consigo un lápiz 2B, lo que estoy logrando es que, ¿cuál es la diferencia entre ambos lápices? El lápiz 2B es 2 veces negro. Cuanto más negro el lápiz, más blanda es la mina, es decir, la punta. Por lo tanto, el grosor y el color del trazado de la línea va a ser mucho más ancha y más fuerte. Y si yo sigo aumentando el valor numérico que acompaña la letra B, este lápiz va a empezar a manchar mi hoja, ¿sí? Porque va a desparramar mucho grafito. Perfecto. Entonces, recomendable lápiz B para trazos gruesos, lápiz HB, que es el más utilizado para trazos medios, ¿sí? Es decir, este lápiz tiene un grafito, una composición del grafito, de la mina de grafito, que
está endurecida con arcilla de tal manera que balancea el grueso, ¿sí?, con lo blando del lápiz, lo hace un poquito más duro, por lo tanto el color que vamos a notar en la hoja es un color un poquito más suave que el lápiz B. Y el tercer lápiz es el lápiz 2H. El lápiz 2H utilizamos para trazos finos. Trazos finos. La letra H viene de la palabra inglesa hard, que quiere decir precisamente duro. Si le aumentamos el valor numérico, lo que vamos a conseguir es seguir endureciendo el lápiz. Cuanto más duro el lápiz, más fino es el trazo y más suave es el color. Ya vamos para un color gris, ¿sí? Pero esto en principio son los lápices que vamos a utilizar. Perfecto. Muy bien. Vamos a proceder entonces ahora a la construcción de la zona de escritura de la hoja, que recibe el nombre de rótulo. Muy bien. El rótulo, volviendo a revisar, es la zona de escritura que habíamos mostrado, se encuentra en la parte inferior de la hoja, ¿no? La zona de escritura. Vamos a tratar de hacerlo aquí en el pizarrón para ver precisamente sus dimensiones y su forma. Lo primero que voy a dibujar es el rectángulo que va a contener a toda la zona de escritura, ¿sí? Vamos a comenzar con sus dimensiones. La altura de ese rectángulo es de 30 milímetros. Es recomendable siempre apoyar los elementos de trazado en alguna superficie o base que me pueda servir de referencia. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es precisamente comenzar a trazar el rótulo, que va a tener 30 milímetros de altura. Muy bien, 30 milímetros de altura. Perfecto. El ancho del rótulo va a comprender una línea, o va a estar compuesta por una línea horizontal o por líneas horizontales que van a llegar desde un extremo hasta el otro extremo milimetrada de la hoja, ¿sí? Voy a ocupar todo el ancho milimetrado de la hoja para precisamente conformar el ancho del rectángulo, ¿sí? Muy bien. Yo debo marcar varios puntos porque la superficie de trabajo es grande y mi escuadra, mi regla cuádruple decímetro es un poquito corta para esta superficie. Por lo tanto me lleva un poquito más de trabajo. Muy bien. Perfecto. Dijimos entonces que nuestro rectángulo va a tener una altura de 30 milímetros. Perfecto. Voy conformando el rectángulo de esta manera. De esta forma logré el rectángulo cuyas medidas o dimensiones dijimos que eran una altura de 30 milímetros y el ancho está comprendido por el ancho total de la zona milimetrada de la hoja. Perfecto.
Muy bien. Este rótulo, esta figura rectangular, va a estar dividida de la siguiente manera. Esta es la zona de escritura. Va a tener un renglón largo y dos renglones cortos hasta la mitad del rectángulo. Vamos a ver cómo armamos cada una de las zonas de escritura. Bien, comenzamos por la primera. Vamos a trazar un primer renglón largo hasta el otro extremo, que va a tener una altura de 10 milímetros. Entonces voy a marcar 10 milímetros. Yo debo marcar varios puntos. Estoy trabajando con el lápiz, en esta oportunidad estoy trabajando con el lápiz HB de trazo medio. Muy bien, perfecto. He conseguido trazar el primer renglón que tiene una altura de 10 milímetros. Avanzo. Paso siguiente. Tengo que trazar dos renglones cortos que vayan hasta la mitad de este rectángulo. Por lo tanto, lo primero que voy a hallar es la mitad de este rectángulo. Voy a medir. Muy bien, encontré la mitad. Una vez que tengo la mitad, voy a valerme de dos elementos para el trazado de la línea correspondiente. Fíjense la metodología de trabajo que tenemos que utilizar. Voy a utilizar la misma regla con la que estaba trazando, pero ahora va a trabajar de base de la escuadra. Voy a combinar dos elementos, ¿sí? De esta manera. Alineando la regla cuádruple decímetro de mi caso al borde inferior del rectángulo, voy a apoyar sobre ella mi escuadra de 60 grados, voy a desplazar hasta coincidir con el punto en su ángulo de 90 grados, de tal manera que me permita hacer el trazado de la línea vertical de esta manera. Esta es la práctica que tenemos que tener de trazado y de utilización de la combinación de varios elementos de dibujo técnico, elementos físicos. Escuadra de 60 grados, regla base. Retirando los elementos, puedo ver que quedó perfectamente trazado en forma vertical la línea que pretendía. Muy bien, entonces tengo en este momento conformado tres espacios, un renglón y dos espacios, uno a la izquierda, otro a la derecha. En el espacio de la izquierda es donde vamos a dividir en dos partes iguales para poder tener dos renglones cortos. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto tenía un total de 30 milímetros, ya ocupé 10, me sobra 20 milímetros. Lo que voy a hacer esos 20 milímetros es dividir a la mitad. Voy a marcar 10, 10 y voy a trazar la línea horizontal. Sigo trabajando con el lápiz HB de esta manera para que ahora sí he logrado conformar los espacios de trabajo dentro del rótulo, ¿sí? El primer renglón, que es donde va a ir una zona de escritura, segundo renglón, tercer renglón y el espacio libre que me va a quedar aquí a la derecha, que se llama zona de títulos. Normalmente en la zona de títulos se prepara y se escribe una vez finalizado el trabajo que estaba propuesto a realizar, ¿sí? En el momento de cierre o de entrega se completa la zona de títulos, se saca la hoja y se entrega. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos renglón de 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Esta línea vertical llega hasta la mitad del ancho del rótulo para conformar estos espacios. Ahora vamos a preparar las líneas para escritura. Estas líneas que vamos a trazar ahora son líneas finas,
que le vamos a llamar líneas guías. ¿A quiénes van a guiar? A las letras que pertenecen a la caligrafía técnica que vamos a utilizar aquí adentro del rótulo. Por lo tanto, como son líneas finas, vamos a cambiar el lápiz y vamos a utilizar el lápiz 2H. Las líneas tienen que ser muy suaves, que apenas se noten, y van a servir de referencia o de guía para las letras como habíamos mencionado. Bien, en el primer renglón vamos a escribir con caligrafía técnica de 7 milímetros. Como este renglón tiene 10 milímetros de alto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: repartir espacios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar 1 milímetro arriba y voy a trazar una línea horizontal guía hasta el otro extremo. Comienzo. Vuelvo a recordar que cambiamos el lápiz, utilizamos lápiz 2H de trazo fino. La línea debe ser muy suave, muy finita. Perfecto. Dijimos que esto tenía una separación o una altura de 1 milímetro. Bien, voy abajo del renglón y de abajo para arriba voy a medir 2 milímetros. Y voy a volver a trazar otra línea de guía. Muy finita. Por supuesto que con el marcador es difícil diferenciar las líneas gruesas de las finas, pero ustedes utilizando los lápices correspondientes se debe notar la diferencia. Bien, aquí entonces hay una separación de 2 milímetros, 1 milímetro de separación, 2 milímetros de separación, por lo tanto en el medio me ha quedado un espacio de 7 milímetros. Y ya estoy en condiciones de escribir el primer contenido del rótulo, que es precisamente el nombre de la escuela a la cual pertenecemos. Insisto, caligrafía técnica de 7 milímetros es lo que vamos a hacer. Entonces voy escribiendo Escuela Provincial Escuela Espacio Provincial Escuela Provincial de Educación Técnica número 7 para el caso nuestro, ¿sí? Por razones de tiempo, para que el video no sea tan extenso, yo lo voy a dejar aquí, ustedes van a completar el resto de la escritura. Insisto, Escuela Provincial de Educación Técnica número 7, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Voy a ir al siguiente renglón para empezar a preparar su zona de escritura. Siguiente renglón. En el siguiente renglón vamos a escribir el nombre del alumno o estudiante. ¿Cómo lo preparamos a este sector o a este renglón para que quede centrada la caligrafía? Bien, de la siguiente manera. La caligrafía que debemos hacer es una caligrafía de 5 milímetros de altura, es decir, más pequeño que el anterior. ¿Cómo vamos a repartir los espacios? De esta forma.
Desde el borde superior del renglón voy a medir para abajo 2 milímetros, marco un punto, 2 milímetros, trazo la línea guía, dijimos 2 milímetros. Las líneas guías, para recordar, siempre debo hacerlo con el lápiz 2H. La letra debe estar hecho con el lápiz HB, ¿sí? Que es lo que más se tiene que notar. Perfecto. Voy al borde inferior del renglón de abajo y voy a medir hacia arriba 3 milímetros. Voy a marcar un punto, 3 milímetros, marco otro punto y voy a trazar la línea guía. Muy bien. De esta manera tengo repartido los espacios. 2 milímetros arriba, 3 milímetros abajo. Por lo tanto, en el medio me quedaron los 5 milímetros necesarios para la escritura del nombre del alumno, que lo voy a hacer ahora. Alumno, 2 puntos, y a continuación el apellido y nombre del estudiante o del alumno, ¿sí? Eso lo van a completar ustedes, ¿sí? Correspondiente. Muy bien, yo voy a continuar. En el siguiente espacio, que está aquí abajo, que es el último renglón que tengo para escribir. En este último renglón va a ir el curso y la división a la cual pertenece el estudiante dueño de este trabajo. La metodología para preparar la zona de escritura va a ser la misma que utilizamos para la zona donde está el nombre del alumno o estudiante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir también con caligrafía de 5 milímetros y vamos a dejar 2 milímetros de espacio arriba y 3 milímetros de espacio abajo. Vamos. Entonces, 2 milímetros arriba, trazo la línea guía, abajo repito 3 milímetros como lo hice en la zona de escritura donde está el nombre del alumno, vuelvo a trazar la línea guía, y de esta manera me queda preparado la zona de escritura para el nombre del curso y la división. 2 milímetros de espacio arriba, 3 milímetros de espacio abajo, quiere decir que en la zona media o en el centro me ha quedado los 5 milímetros de altura para la caligrafía técnica. Entonces voy escribiendo curso, la palabra curso, curso primer año, primero, y luego la palabra división. Como ustedes ven, gracias
al trazado de las líneas guía, me permite a mí hacer o graficar o dibujar las letras todas de la misma altura. Esa es la función de la línea guía, ese es el objetivo. Si he logrado trazar las líneas guía, es precisamente para que me permitan hacer las letras todas de la misma altura. Ese es el objetivo, ¿sí? Y esto debo cumplirlo. Un dato a tener en cuenta es que todo punto, línea, letra que hagamos dentro de nuestra hoja es un dibujo técnico, por lo tanto lleva tiempo, paciencia y dimensiones y medición, ¿sí? Esto es dibujo técnico, chicos, así que tenemos que tener precisión. Dibujo técnico es precisión, ¿no? Lleva tiempo, con mucha paciencia. Muy bien, división. Aquí cada uno de ustedes le va a poner la división que corresponde. Perfecto. Lo que voy a dejar libre es la zona de título. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la longitud del título, el tipo de título, ¿sí? La composición del título, con su profesor correspondiente, van a determinar qué altura de letras van a utilizar, ¿sí? Si es un título largo, van a utilizar una letra más pequeña. Si es un título corto, una letra más grande. Cuando hablamos de grande, hablamos del tamaño de la altura, la dimensión de altura de esa letra, en caligrafía técnica. Perfecto. De esta manera logramos concretar nuestro rótulo, donde va la zona de escritura y presentación del estudiante y su escuela. No olvidemos de completar el nombre de la escuela. Escuela Provincial de Educación Técnica número 7. Completar el nombre del alumno, curso, división, y dejamos preparada la zona de título. Con esto cerramos la primera parte, el primer video, donde preparamos el rótulo. Segunda parte, vamos a avanzar ya a el trabajo que vamos a realizar en la zona libre, fuera del rótulo, en la hoja milimetrada, formato A4. Muy bien, hasta aquí llega esta primera parte.